Buenas noches y bienvenidas a un nuevo programa de Rojo y Negro. En la noche de hoy vamos a estar hablando sobre las energías renovables, la gran alternativa para luchar contra el cambio climático y contra las empresas eléctricas que nos están llevando a una crisis energética. Para hablar del tema tenemos hoy en el plató a Paca Blanco, Energía de Ecologistas en Acción. Buenas noches, Paca. Buenas noches. Y también tenemos con nosotros a Soledad Montero, de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. Buenas noches, Soledad. Hola, buenas noches. Seguimos manteniendo la distancia de seguridad por el coronavirus y, como sabéis, vamos a tener una conferencia de Zoom con Cristina Royce, coordinadora del Movimiento Ibérico Antinuclear, y con Estanislao Cantos Mateos, ingeniero aeronáutico y militante de Anticapitalistas. Recordad que también podéis participar en el programa con el hashtag RNTV Renovables y también entrevistaremos a Irene de la Cuerda, afiliada de CGT y activista social. Como siempre, nuestras compañeras nos han preparado un breve vídeo para introducirnos en el tema. El cambio climático que está sufriendo nuestro planeta se debe principalmente a que los combustibles fósiles siguen siendo la mayor parte del suministro energético que usamos. En nuestro estado, en 2019, el 51% de la energía utilizada provenía de los derivados del petróleo, otro 16% del gas natural y las renovables para usos térmicos un solo 7%. El resto, un 23%, es electricidad y un 39% de esta se ha generado con energías renovables y un 22% con energía nuclear. En 2020 las emisiones se redujeron en un 17% respecto al año anterior y llegaron incluso a situarse por debajo de las de 1990, año de referencia en los acuerdos internacionales del clima. Una victoria efímera lograda por unas circunstancias excepcionales que nadie puede desear que se repitan. En la presente década, la energía eólica y la solar fotovoltaica son las tecnologías llamadas a satisfacer una parte importante de la demanda eléctrica, porque ofrecen una rentabilidad que atrae a los inversores, los grandes y los pequeños. Su despliegue debe y puede hacerse bajo una exigencia de reducción de impactos, teniendo en cuenta la protección territorial y la biodiversidad, así como el desarrollo industrial autóctono y la generación de empleo local. El autoconsumo fotovoltaico sobre tejados o cubiertas suele señalarse como el modelo de despliegue renovable para evitar las grandes instalaciones sobre suelo, pudiendo llegar a generar el 38% de la energía utilizada en los hogares. Pero esto no es suficiente para la electrificación necesaria de todo el transporte y todas las empresas y para poder eliminar todas las energías contaminantes, incluida la nuclear. Las proyecciones de los impactos del cambio climático en el Estado español son muy preocupantes. La publicación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Impactos y Riesgos derivados del cambio climático en España, de 2020, informa de los escenarios probables con aumentos en la escala anual de las temperaturas máximas de entre 2 y 6,4 grados, con incremento de los días cálidos y de las olas de calor más largas. En definitiva, la riqueza de la flora y la fauna de la península ibérica que conocemos hoy se transformará a lo largo de esta década hacia sistemas ecológicos empobrecidos y más vulnerables, por efecto del cambio climático en curso. La esperanza de conservación está en la protección medioambiental, pero también en la reducción de emisiones para frenar su intensidad. Y a medio plazo, esta es la única opción efectiva. Aunque las nuevas instalaciones renovables también puedan generar impactos indirectos, ya que competirán con otros usos del suelo por requerir una ocupación de territorio mayor que las centrales convencionales, el retraso en el despliegue de renovables implica un aumento de emisiones y convivencia con el riesgo nuclear. Han de marcarse objetivos a corto plazo. Existen ahora en todo el estado 26.000 megavatios de potencia proveniente de eólicas y se tienen que alcanzar los 50.000 megavatios. De fotovoltaica se ha de pasar de 10.000 megavatios a los 35.000 megavatios. ¿Seremos capaces de cumplir estos objetivos? Muchas gracias, compañeras. Paca, estamos viendo en los medios de comunicación el debate que está surgiendo sobre las energías renovables, debate que también hemos visto en la Cumbre del Clima de Glasgow. ¿Es tan importante como dicen la descarbonización del planeta? Hombre, una vez que entendemos todos y comprendemos que el CO2 es el culpable y el responsable de lo que está ocurriendo, lo que tenemos que tratar de evitar es que se siga emitiendo CO2 de todas las maneras que podamos. Estamos hablando de que
no queremos un calentamiento global de 2 grados ni 1,5 grados, pero vamos avanzando hacia ello rápidamente. Yo me acuerdo que hace muchos años en Ecologistas en Acción decíamos, tenemos 30, 40 años, es que ya no los tenemos, es que ya estamos inmersos en una emergencia climática, y esta emergencia climática solo se acaba intentando de que no se siga emitiendo CO2. Por lo tanto, tenemos que ir pensando en que hay que ir cerrando todas las empresas que emitan CO2. Eso lo tenemos que evitar como sea. Y si una de las responsables es el sector energético, pues tendremos que ver cómo somos capaces de ir cerrando empresas que emiten CO2 y que contaminan y están provocando lo que están provocando, y las renovables, que es dentro de lo que tenemos lo menos malo, es el mal menor. Sole, vemos que la sociedad se está empezando a concienciar sobre la crisis climática y la emergencia que tenemos ahora mismo, pero ¿está preparada la clase política? ¿Está también concienciada? Debería estarlo porque nos va mucho en juego. Tenemos un problema ahora mismo que no vamos a poder dejar de abordar, y ya vamos tarde. Se ha dejado la clase política, el problema que tiene es que utiliza sistemas cortoplacistas y lo que le ocurre es que intentan agotar su legislatura. Las legislaturas son de cada 4 años y el problema es que no avanzamos, o sea, no tienen esa generosidad que deberían tener como servidores públicos que son, esa generosidad de anteponer sus intereses como partido a los intereses generales de la ciudadanía a la que sirven. Recuerdo que son nuestros trabajadores y no están cumpliendo con esos deberes que deberían tener. Hay que hacer un esfuerzo porque la emergencia climática en la que estamos inmersos ya no puede esperar ni un minuto más. Mira, yo recuerdo, como decía Paca también, pero el peaje hubo en 2007, con aquel famoso Real Decreto 661, hubo un boom de la fotovoltaica y la verdad es que nos convirtió en referente en materia energética y en fotovoltaica. Pero a partir de 2012, recuerdo cuando el señor Sáez de Miera anunciaba en Genera 2012, anunciaba el famoso peaje de respaldo que después apareció en el Boletín Oficial del Estado tal y cual lo había dictado desde Iberdrola, y a partir de ahí se ha paralizado las instalaciones de generación renovable, y de esos mimbres tenemos estos textos. O sea, esto es lo que está ocurriendo. Llevamos mucho retraso en instalación renovable, seguimos produciendo con fósil y no nos lo podemos seguir permitiendo. Y los gobiernos están actuando en detrimento de la ciudadanía y a favor de las grandes empresas energéticas. Y, Paca, ¿cuáles serían las consecuencias del debate de las renovables entre los movimientos ecologistas y los ciudadanos? Mira, yo creo que el debate está servido. A ver, estamos acudiendo a que, claro, estamos acostumbrados a vivir y a disfrutar de nuestro paisaje, de nuestros campos, de lo que estamos acostumbrados. Y ahora resulta que vamos a tener que ver en esos paisajes que amamos tanto, pues otro tipo de paisaje. Pero yo creo que, como te he dicho antes, las renovables son el mal menor. La cuestión es, a ver, principalmente para que un país funcione, para que funcione el país, la industria, el comercio, para que funcione todo, necesitamos una potencia. Todo el mundo quiere ver un paisaje precioso alrededor de su pueblo, pero no quiere sacrificar absolutamente nada. Y eso no puede continuar así, porque es el planeta el que está perjudicado y vamos a ir todos. No podemos sacar
determinados territorios no los podemos sacar del planeta, están incluidos en el planeta. Entonces, esa potencia que necesitamos y que sabemos cuál es, y que por ahí tengo los datos, si queréis os los busco, esa potencia hay que ponerla, y hay que ponerla renovable, porque si no la alternativa es nuclear o térmica. Entonces, ¿qué ocurre? Que si térmica no, porque no se puede emitir CO2, y no se debe emitir CO2, y nuclear tampoco. Bueno, pues no sé si sabéis por qué, pero la nuclear conlleva un riesgo de unos residuos radioactivos de alta que se van... Tenemos ya toneladas, que ahora Cristina nos contará las toneladas que tenemos y que vamos a hacer con todos esos residuos radioactivos de alta que duran activos cientos de miles de años y que no sabemos qué hacer con ello. O sea, seguimos generando algo que no sabemos qué hacer con ello todavía. Hasta ahora lo único que vamos haciendo es almacenarlo, para que el que venga detrás, que se encuentre con el marrón de tener que solucionar ese problema. Pero ese problema está ahí. ¿Cómo se soluciona ese problema? No generando residuos, cerrando las nucleares. Porque además, la nuclear también emite CO2. Eso de que no emite CO2 es una propaganda y una publicidad tremenda. Pero la nuclear, desde su construcción, funcionamiento y todo lo demás, va emitiendo CO2 en todo el transcurso de su vida. Con lo que ni nucleares ni térmicas, que es lo que vemos más riesgo y más peligro para el planeta y para los ciudadanos. ¿Y ahora qué nos queda? Pues ahora nos queda instalar la potencia que nos falta en renovables. Y todos esos cantos de sirena, de verdad, con el tema del ahorro energético. Claro que hay que ahorrar energía, si la vamos a tener que ahorrar a la fuerza, porque no la vamos a tener. El decrecimiento, claro que vamos a decrecer a la fuerza, pero yo quiero hacer ver que para que un rico decrezca, vamos a caer muchos miles de pobres. Porque ya los pobres hemos decrecido. Ya los pobres ya ahorramos energéticamente, si no es por conciencia, por necesidad. Entonces, el ahorro energético que tiene que empezar por los que se pueden pagar el recibo de la luz, empezando por ministerios, oficinas, autopistas y toda la lucecita de Navidad. Y toda la cantidad de luces y de energía que se está derrochando, porque la energía no es solo la electricidad es solo un 24%. Hay un derroche de energía del que no se habla, y ese también está haciendo que el planeta se caliente, que son los fósiles. El petróleo, por ejemplo, la gasolina. De todo eso no hablamos. Hablamos solo de que no queremos ver molinos ni placas solares en nuestro campo. ¿Qué ha ocurrido? Pues que han empezado cada pueblo, de por sí, diciendo en mi pueblo, no. Y entonces en Galicia no, en Cantabria no, en Asturias no, en Euskadi menos. Y así han seguido hasta que nos hemos encontrado con miles y miles de alegaciones en mi pueblo no. Bueno, yo entiendo, y doy la razón a los que se están oponiendo, pero solo en eso, en que se están aprovechando las grandes eléctricas y las grandes empresas en decir, bueno, pues nosotros aquí ponemos esto aquí y esto aquí. Están haciendo mucho daño, porque no están haciendo una planificación de dónde se debe poner y dónde no. Y no están respetando. Entonces, eso lo estamos pagando todos, porque ahora hay una mala publicidad contra las renovables, que las renovables no tienen la culpa. La culpa la tienen los de siempre. Los que nos roban, nos estafan, nos explotan, esos tienen la culpa. Y entonces, en vez de echarles la culpa a eso, les echamos la culpa a las renovables. Yo creo que si en vez de actuar como se está actuando, que es en mi pueblo no, y no me importa que le pongan en el tuyo, si en vez de tener esa actitud, tuviéramos la actitud de vamos a sentarnos y vamos a planificar. Hasta aquí hemos llegado, no se puede seguir contaminando, no se puede emitir CO2, vamos a ver cómo planificamos todas estas renovables. Porque ponerlas, hay que ponerlas. Lo que vamos a ver es dónde. Y a mí me gustaría que nos sentáramos a ver cómo vamos a llevar esto, y que en vez de haber caído en lo que hemos caído, que ha sido en una división, porque a las grandes empresas les ha interesado dividirnos, hubiéramos estado todos a una a decir, aquí no, pero aquí sí que se puede poner. Esto es una pregunta para las dos. ¿Qué os parece la actitud de ciertos alcaldes como Abel Caballero, que se enorgullecen de llenar toda su ciudad
de luces de Navidad, de que no haya un rincón sin iluminar por la noche? Bueno, a mí me da vergüenza de ese alcalde y me da vergüenza de ese alcalde que tenemos. O sea, no se puede tener banderas españolas, como el año pasado, por toda la Castellana iluminada con banderas de España, mientras se morían de frío en la Cañada Real, porque no tienen luz. Llevan un año sin luz. Entonces, a mí me parece que lo que están haciendo en la Cañada es un genocidio y que vergüenza le tenía que dar a la Comunidad de Madrid y al alcalde de Madrid. Al otro alcalde, no sé si en su tierra tiene el problema que tenemos aquí con la Cañada Real, pero vergüenza les tenía que dar que los pobres no puedan encender la luz, no puedan calentarse en invierno, ni tener un ventilador en verano, mientras que ellos pueden derrocharla tranquilamente, sin importarles en absoluto esa ciudadanía que pregonan y esas ciudades preciosas, porque en realidad lo único que están haciendo es gastar una luz que le hace falta a las personas más vulnerables. Pues, Sole, ¿cómo influiría un parón en las renovables en la eliminación de los combustibles fósiles y el consumo eléctrico? El problema de un parón en las instalaciones renovables sería que tendríamos que hacer un mayor uso del carbón, de la nuclear, del gas, así que sería un retroceso importante. Hablamos de datos que decía Paca. Mirad, el 43,6% de la producción eléctrica en el año 2020 ha sido renovable. El resto, o sea, el 56,4%, no. Así que hay que hacer un esfuerzo descomunal para lograr instalación renovable que pueda cubrir esta demanda. A día de hoy, los datos de red eléctrica son 27.574 megavatios de eólica y deberíamos incrementar en un 83%. De solar fotovoltaica, 11.736 megavatios y deberíamos incrementar en un 234%. En hidráulica tenemos 17.093 megavatios y necesitamos, o se podría disminuir un 15%. Y 2.304 megavatios de solar termoeléctrica, cuando debería crecer un 217%. Creo que estos datos son más que suficientes para intentar entender la situación. Yo quería dar unos datos que tengo aquí, que son los datos de dos ingenieros de Ecologistas en Acción, del área de energía. Entonces, aquí tengo los datos de que tenemos instalados 26.600 megavatios de eólica, hay que llegar a 50.000 megavatios. Tenemos de solar fotovoltaica 10.000 megavatios, hay que llegar a 35.000 megavatios. Entonces, o llegamos a esto para poder funcionar con renovables, o la alternativa es nuclear y térmica. Y hablando de energía nuclear, tenemos con nosotros a Cristina Rois, coordinadora del Movimiento Ibérico Antinuclear. Muy buenas noches, Cristina. Cristina, ¿puedes...? Perdón, muy buenas noches. Bueno, como estaba comentando Paca, ¿la energía nuclear es una alternativa tan sostenible como se está vendiendo? En absoluto. Eso es el efecto de la propaganda de los lobos con piel de cordero respecto al cambio climático y ahora a los precios de la energía, que es la industria nuclear. La nuclear no sale de la nada. Para que funcione detrás, para empezar, hay un enorme esfuerzo de minería. Minería que significa extraer un material radiactivo y dejar en el terreno material que también está activado radiactivamente. Luego ese material hay que procesarlo, hay que seleccionar parte del mineral, enriquecerlo, etcétera, etcétera, y transportarlo a los lugares de consumo y fabricar lo que son las pastillas de combustible. Eso es algo constante durante la vida de cualquier nuclear. Pero además, bueno, construirlas necesita un montón de hormigón y un montón de materiales, son instalaciones muy grandes. Lo mismo que durante su funcionamiento también necesitan emitir cierta cantidad de gases radiactivos a la atmósfera, aunque sea diluidos en la atmósfera, eso contribuye a aumentar el fondo radiactivo natural. No es la mayor fuente cuando no hay accidentes, pero contribuye. Y luego tenemos el regalo para la humanidad de los residuos radiactivos de diferentes niveles de actividad
particular los de alta actividad, permanecen activos durante cientos de miles de años. A todo ello hay que sumar que no se puede descartar la posibilidad de un accidente. Creo que tenemos experiencia más que sobrada con países que se suponía que no sabían lo que hacían, como se decía de la Rusia, de Chernóbil, a la punta de lanza de la tecnología occidental como es Japón, ¿no? Con Fukushima. Pero además, hacer centrales nucleares es un proceso muy lento. O sea, no tardan menos de una década prácticamente en ninguna parte. Y además es carísimo. Y esto hay algunos pronucleares que lo atribuyen al miedo de la gente. Dicen que las nucleares son lentas de construir y caras porque la gente tiene miedo, entonces hay que poner exceso de sistemas de seguridad. Yo solo diría que, bueno, nos presentaron en el Consejo de Seguridad Nuclear un estudio francés que consideran aplicable a España de cuánto dinero podría suponer para un país como España un accidente nuclear. Pues resulta que si el accidente no es de los peores, porque hay daño en el núcleo de la central, pero no hay salida del material y tampoco hay una emisión de gases radiactivos, pero filtrada, no se saca todo. Pues el coste que estiman es de 120.000 millones de euros. Y esto es el coste general en afectación a todos los demás sectores y con las medidas que habría que tomar. Pero si ocurriera algo parecido a Fukushima, con un escape de hasta 1/3 del núcleo, fusión del núcleo, etcétera, y más emisión de gases radiactivos, estamos hablando de 450.000 millones. Por comparar, el presupuesto general del Estado para el año 2021 ha sido de 550.000 millones de euros. Y en ese presupuesto se constatan 154.000 millones casi para pensiones. Imaginaros el impacto que tendría un accidente nuclear para un país como España. En realidad para cualquier país. Japón todavía no ha salido del agujero. En realidad lo que están intentando es prolongar, por lo menos en Europa Occidental, prolongar la vida de las centrales nucleares más allá de los 40 años de funcionamiento para los que fueron diseñadas, ¿no? Pero esto, por mucho que haya instituciones que tienen que vigilarlas, como el Consejo de Seguridad Nuclear aquí y en todos los países, que hagan algún tipo de examen para analizar qué modificaciones tienen que hacer y darles el visto bueno, para que sigan funcionando, eso siempre implica un aumento del riesgo. Y sobre todo, la electricidad nuclear, solo electricidad, es solamente el 11% de la electricidad que se produce. Con datos de 2019, en el mundo la mayor parte de la electricidad se sigue produciendo con carbón, como un 36%. Y ¿sabéis que más electricidad se produce en un 11%? La renovable no hidráulica, es equivalente ya en la producción a nivel mundial a la nuclear. Con la hidráulica es un 17%, o sea que en general las renovables, la producción de electricidad renovable está muy por encima de la nuclear en el conjunto del mundo y sale mucho más barata. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Bueno, pues que realmente en el mundo no se está desarrollando la energía nuclear. O sea, para que se comparara a la cantidad de electricidad que se produce con carbón, habría que hacer como más de 1.000 centrales nucleares como las que tenemos aquí, de 1.000 megavatios, de ese orden. Pero en realidad se están construyendo unas 53 en todo el mundo y la mayor parte de ellas en países que, digamos, no se ajustan a sistemas de mercado, que directamente la financiación procede de los estados o bien se le garantizan precios cuando funcionen, precios fijos que les permitan rentabilizar la inversión. Por poner un ejemplo, solo uno que no me quiero alargar. Seguramente sabéis que en Finlandia se está construyendo una central que se llama Olkiluoto 3, que era pues una central moderna, posterior a Fukushima, que se suponía, bueno, no era posterior a Fukushima, pero era digamos, el tope de tecnología nuclear, construida por la compañía francesa Electricité de France. Bueno, comenzó en 2005 y todavía no ha terminado. Y sus costes de levantar la instalación originalmente eran unos 3.000 millones de euros y va por más de 11.000 millones. Y no está claro que vaya a arrancar próximamente, ¿no? Y ese es un ejemplo de los 3 o 4 que se están construyendo ahora mismo, digamos, en lo que serían las economías de mercado nucleares. En realidad la nuclear solo funciona si tiene apoyos estatales.
Y la Agencia Internacional, la Organización Internacional de Energía. Bueno, parece que hemos tenido un problema con la conexión de Zoom. Pues seguimos. Vamos a la entrevista que tenemos preparada con Irene de la Cuerda. A mí me parece un error bastante grande el pedir una moratoria estatal, un freno a las renovables durante un año, que significa que te vas. El freno a las renovables sería de 2, 3 o 4 años, en la situación de emergencia climática en la que estamos en estos momentos. El argumentario que utilizan es el autoconsumo, el decrecimiento y el autoconsumo. Si en España se pusieran placas solares en todos los tejados del país, no sería suficiente. No sería suficiente porque hay que eliminar los combustibles fósiles. Y para electrificarlo todo no es suficiente el porcentaje que se produce con el autoconsumo. No es suficiente porque hay que electrificar todo el transporte público. La conexión con Europa tiene que ser por ferrocarril, no puede ser por transporte aéreo, que es un transporte que contamina muchísimo. Otra polémica que hay con este tema es que dentro del argumentario de la gente que está pidiendo una moratoria es que son las grandes multinacionales energéticas las que van a controlar las instalaciones, o sea, las que van a invertir en instalar las renovables. El tema es un tema de control del gobierno y de decir dónde esas multinacionales pueden ponerlo y dónde no pueden. Porque lo que sí está claro y estamos todos de acuerdo es que hay que decrecer, hay que ahorrar energía. Ahora mismo, en el 2020, el empleo en la gestión de las renovables, el mantenimiento y la fabricación de renovables, tiene empleados en el Estado español 81.000 trabajadores. En estos momentos, con el impulso a las renovables, esa cifra se va a multiplicar por bastante. La demanda es ingenieros, va a ser especialistas en renovables, pero también personal menos cualificado del metal, en cuanto a electricistas, etcétera, que con un curso de reconversión pueden perfectamente, porque las renovables tienen que tener la instalación, pero también tienen que tener un mantenimiento. Vamos a pelear los puestos de trabajo porque además estamos reivindicando como organización, y llevamos muchos años, la reducción de la jornada laboral con el mismo salario. No puede ser que llevemos 100 años con la jornada de 8 horas. Nosotros lo tenemos claro. No necesariamente se van a perder puestos de trabajo, sino que las renovables crean puestos de trabajo y además está todo el tema del reparto de trabajo a través de la reducción de la jornada laboral. Si sube la temperatura más de 1,5 grados, la cuenca mediterránea va a ser la zona más afectada de Europa. El paisaje y la biodiversidad de este país se va a ver muy afectado y empobrecido. Es que hay un montón de informes que están alertando ya de la subida de la temperatura, de las grandes sequías que se van a dar, de la falta de agua, del estrés hídrico que se va a producir. Entonces, a mí eso no me sirve. Me sirve cuando me digan que es que esos molinos van a estar en un espacio de la Red Natura 2000 o de zona protegida, o en una zona inundable. Ahí yo estoy en contra radicalmente y nos opondremos y haremos lo que tengamos que hacer. Pero el tema del paisaje es lo que menos me preocupa, y lo siento mucho, porque la situación es de emergencia, es una situación que la gente no es consciente de la situación en la que estamos. Al hilo de lo que está ocurriendo, de la subida del gas y de la falta de
de abastecimiento de gas, entre comillas. Todo ese tema lo está aprovechando el lobby nuclear para decir que la solución son las centrales nucleares. Hay mucha gente a la que le molesta los molinos que ve desde su casa, pero no le molesta tener una central nuclear a 30 o 50 kilómetros de su casa. Eso no le molesta, con el riesgo que supone una central nuclear. Las centrales nucleares españolas están obsoletas, han cumplido el tiempo para el que fueron diseñadas y son centrales que están dando incidencias y dando problemas continuamente. Si hay un escape en la central nuclear de Trillo, ya nos podemos agarrar el desastre que puede suponer para la salud y bueno, para el acortamiento de la vida de poblaciones inmensas como es la población de Madrid, por ejemplo. La extracción del uranio arrasa territorios, porque el polvo que desprenden las minas es radiactivo y se expande con el aire y arrasa un territorio. Cuando la mina se va, el territorio se queda absolutamente inutilizado para cualquier tipo de utilización, tanto agrícola como ganadera. Las centrales nucleares hay que cerrarlas porque son un peligro y porque los residuos de alta intensidad que duran 100.000 años, su actividad dura 100.000 años, no saben dónde meterlos. Ahora mismo esos residuos, que son peligrosísimos, están en las piscinas o en los ATIs. Los ATIs son los almacenamientos temporales internos. Y ese es un problema gravísimo de salud pública y del futuro de las nuevas generaciones, que van a tener que gestionar esa herencia envenenada que nosotros les vamos a dejar. El porcentaje de electricidad que generan las centrales en el mix eléctrico, las centrales nucleares es de un 20%. En la actualidad las renovables, todas las renovables, incluida la hidráulica, todas, están generando un 38% de la electricidad. Tenemos que potenciar las renovables, entre otras cosas porque este es un país que tiene unas condiciones inmejorables para la instalación de las energías renovables. La fotovoltaica, la solar térmica y la eólica. Muchas gracias, Irene. Cristina, volvemos contigo. ¿Cómo está el séptimo plan de residuos radiactivos? ¿Cuántos años llevamos con el sexto y cuántas toneladas de residuos tenemos que gestionar? Pues ya me gustaría saber cómo va el séptimo plan de residuos radiactivos, porque esperábamos este pasado verano poder hacer las alegaciones a la segunda, digamos, versión del plan y ver el estudio, la evaluación estratégica, ¿no? Ambiental estratégica. No sabemos por qué se está retrasando. Tienes razón que no es normal que llevemos tanto tiempo con el sexto plan de residuos, porque es que se hizo en 2006. Y más o menos tienen que actualizarse, pues venían actualizándose cada 3 años. Se sabe que Enresa es la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, la encargada de hacerlo, por orden del Ministerio, digamos, presentó varias veces este plan al gobierno, pero ninguno de los gobiernos desde Zapatero hasta ahora, excepto donde está Teresa Rivera, quiso aceptarlo. Y ahora se han puesto las pilas, pues básicamente porque empuja Europa, porque tenían que presentar su plan energético, que también estaba retrasado desde 2015, y para eso tenían que saber cuántas nucleares iba a haber, porque eso es necesario para hacer también el plan de residuos radiactivos que estaba pendiente. Así que una vez más Europa los tiene que azuzar para que se haga lo que se debe hacer. Creemos que va a ser bastante, en principio la opción de Enresa es hacerlo bastante parecido al anterior, con un almacén centralizado de residuos, cosa que a nosotros no nos gusta, pero veremos qué se puede cambiar y cómo va a salir en la segunda versión. ¿Sobre cuántos residuos tenemos? Pues mira, residuos de alta actividad por ahora tenemos 7.500 metros cúbicos que están almacenados, ¿vale? en las centrales nucleares, porque esos, digamos, por ahora no hay donde llevarlos, no se pueden mover de allí. Parte en piscina,
parte en contenedores especiales. Pero en principio, hasta que cierre en 2035 la última central, Trillo, se van a generar otros 9.000 metros cúbicos. Por lo tanto, al final tendremos que gestionar 16.500 metros cúbicos de residuos de alta actividad. Y después tenemos los que se llaman de baja y media actividad, que están activos, bueno, pues aproximadamente durante 300 años, por lo menos tienen que estar separados del medio ambiente, del medio natural y biológico. Terminaremos con 96.500. Para esto sí existe un lugar donde llevarlo, que es el almacén del Cabril, en la Sierra de Hornachuelos, en Córdoba. Un lugar muy inadecuado, porque está muy alejado de todas las centrales nucleares, lo cual implica pues, transportes de larga distancia, y además porque era una zona natural, de gran interés, ¿no? Lo cierto es que eso se empezó a almacenar allí en los años 70 y se asumió ese lugar sin que hubiera pues, ningún tipo de diálogo ni explicación. Y ahora hay almacenados allí pues 40.000 metros cúbicos de residuos de baja y media actividad y 22.500. El problema de todo esto es que necesitamos un sitio donde llevar los residuos, sobre todo los de baja y media actividad y los de muy baja actividad, que son básicamente escombros, para poder demoler las centrales nucleares. Hasta ahora, Vandellós 1 es una central que está en Tarragona, que tuvo un accidente y digamos se ha encerrado, está todo allí, pero Zorita se ha desmantelado y los residuos de baja y media se han llevado a Cabril. ¿Qué va a pasar con Garoña, que es la siguiente? Para que se pueda empezar su desmantelamiento hará falta tener un lugar donde llevarlo, ¿no? Entonces todo esto se ha hecho muy mal y veremos cómo se puede mejorar y sobre todo dejar clara la gestión de los residuos y su financiación en el 7º plan de residuos que estamos esperando. Pues muchísimas gracias, Cristina, por estar esta noche con nosotras. Esperamos verte pronto. Sole, gracias. ¿La transición energética puede llevar a un incremento de los precios de la electricidad o por el contrario a una bajada de los mismos? Pues según cómo se gestione, porque si no hay modificaciones y no se cambia el sistema eléctrico, el sistema con el que se fijan los precios, pues lo que vamos a conseguir en esta transición es producir lo mismo o más si aumenta la demanda, pero en lugar de con energías fósiles, con energías renovables. Entonces, la cosa está en que tenemos que cambiar la forma en que reestructurar este sistema eléctrico que no está escrito en piedra, precisamente. O sea, es una regulación que se hace para la ciudadanía y que, por tanto, cuando cambian, sobre todo además cambiando las tecnologías, tiene todo el sentido del mundo que cambiemos también la forma en que se gestionan estas tecnologías y la forma en que se conforman los precios de la electricidad. Tenemos que tener en cuenta que vamos con una normativa europea, que la normativa europea lo primero que dice es que tiene un principio ineludible de libertad de mercado. Eso es para la Comunidad Europea imprescindible. También se puede cambiar, pero ya tenemos que ponernos de acuerdo toda Europa. Tenemos que tener en cuenta que España y Portugal forman un mercado único que se llama MIBEL y que cuando nos dicen, por ejemplo, que hay una cosa muy típica que es decir que ¿por qué vamos a cerrar las centrales nucleares, por ejemplo, de lo que estaba hablando Cristina, si estamos consumiendo la energía nuclear de Francia y se la pagamos a los franceses? Lo que hay es un flujo de la energía a través del mercado único de la energía hacia el que nos dirigimos. Desde 2014 estamos integrando nuestra producción y nuestra demanda al mercado energético con Europa, España y Portugal. Lo hacemos con Europa y Europa. Entonces, depende de la oferta y la demanda, pues a veces tenemos que consumir electricidad de Europa y otras veces importamos o exportamos, como ya os digo. Es un flujo de un sistema que no puede almacenar y que lo que hace es gestionar esa demanda
al momento, ¿vale? Así que eso me parece muy importante, sobre todo tenerlo muy en cuenta, que tenemos que cambiar el sistema, porque si no, lo que vamos a cambiar solamente es la tecnología. Y el tema este, que también se comenta mucho, bueno, se comenta mucho que le compramos la electricidad a Francia porque le interesa, sobre todo al foro nuclear, le interesa repartir esta serie de bulos, pero luego hay otra cuestión que dicen también, y bueno, que yo entiendo, que es que si Francia tiene 58 centrales nucleares, pues que no se pueden parar así como así, que eso tiene que fluir. O sea, que no es que Francia nos venda, nos compre o nos regale, es que no la puede almacenar. Por lo tanto, el bulo de que le compramos o le vendemos o nos regala es mentira, fluye, pues porque tiene 58 centrales que no puede parar. Paca, ¿cómo está influyendo el aumento de los precios en la pobreza energética? Pues mira, yo lo que estoy viendo que el aumento de los precios en la pobreza energética, siempre que hay un aumento de algo, pagan los mismos de siempre, los que menos tienen. Entonces sí que noto, bueno, yo pertenezco a otros colectivos también, como el de la Coordinadora de Vivienda de Madrid, y sí que noto que la subida de precios, pues hay a personas que tienen un salario medio o que trabajan 2 personas en una familia, que parece que no es tanto la subida para ellos, que lo pueden afrontar, como para personas que no tienen absolutamente nada y que esto es tremendo para ellos. O sea, entonces pienso que esta subida además les está martirizando psíquicamente. O sea, el que estén todos los días las televisiones diciendo te subo un 200%, un 300%, los está martirizando. No saben ni qué hacer, ni cuándo apagar la luz, no tienen ni idea. Y esto está llevando a la gente a que está teniendo, sobre todo, una depresión y un malestar con todas las noticias que la televisión está machacando. O sea, no solo no está informando, está deformando. Y Sole, ¿a qué beneficia el bono social y qué es la tarifa social? Ay, el bono social. El bono social es ahora mismo, a mayo de 2021, los datos eran de que beneficiaba a 1.161.214 beneficiarios tiene. Este dato pues contrasta con, por ejemplo, el dato del Instituto Nacional de Estadística, que nos dice que hay un 26,4% en este último año de población en riesgo de pobreza o exclusión social. Pero además podemos añadir más datos. Tengo, por ejemplo, en el último estudio que ha hecho Cáritas con la Fundación Foessa, nos indica que hay más de 6 millones de personas en exclusión severa. Vemos que no coinciden unos datos con otros, así que el bono social, lo que sí tenemos muy claro es que no está cubriendo las necesidades de verdad de la ciudadanía, por tanto no está resolviendo el problema. Es una estructura que le sirve al gobierno para decir que están haciendo algo por la gente en pobreza energética, pero no está solucionando el problema. Así que nosotros estamos intentando trabajar sobre otro formato, y es que en lugar de que el concepto de bono social es un concepto de limosna. Sí, en realidad es de limosna, que te ofrezco, es una medida asistencialista. Claro. Te damos un descuento porque tú no te lo puedes permitir. Y nosotros queremos ir a otro lado, ir a una tarifa social que entienda que la energía es un derecho y que como derecho no es que a ti te regalen nada, es que es tu derecho y tú vas a optar por una tarifa social según tu renta y tus condiciones familiares. Simplemente, es algo que tenemos que terminar de pulir, de estructurar, porque necesitamos que haya un consenso del mayor número posible de grupos que puedan ser partícipes de esta idea que queremos llevar
al Congreso, al Ministerio, y veremos a ver cómo lo podemos sacar adelante. Pero en realidad es eso, es pagar por tramos, pagar por tu situación, y esto hará que la energía sea un derecho, aunque no esté declarado como derecho, sea bueno, ya como un derecho más. Además, el bono social no está resolviendo absolutamente nada, porque el descuento que te hacen es tan pequeño y no es de toda la factura, es solo de lo que consumes y de la potencia contratada. Yo tenía el bono social y luego además tienes que ser de las empresas del oligopolio, porque si no, no te pertenece el bono social, con lo que te obligan a estar manteniendo a las empresas que nos roban y nos estafan y nos machacan. Y yo renuncié al bono social porque a mí en mi factura, que me pertenecía el bono social por ser pensionista, pues resulta que me descontaban 5 o 6 euros, la vez que me han descontado han sido 10 euros de la factura. Ahora no tengo bono social porque no estoy en ninguna empresa del oligopolio, estoy en una cooperativa, pero pago mucho menos. Se conoce que las cooperativas nos roban, porque yo pago menos sin bono social. Por lo tanto, el bono social no está ayudando a las familias vulnerables. Bueno, no solo que pagas, o sea, que las cooperativas te roban, no te roban. La cosa es que lo que hacen es optimizar tu factura, y tú seguramente estarás pagando menos con una cooperativa porque lo que hicieron fue ajustarse a tus necesidades y a tu demanda para poder optimizar esa factura, de manera que solo pagas por lo que de verdad consumes y por lo que de verdad necesitas. El bono social es un descuento del 25 o del 40% en el mejor de los casos, que ahora hay una nueva legislación que permite hacer este descuento en vez de un 25, un 60%, y en vez de un 40%, un 70%, pero solo se va a aplicar hasta el 31 de marzo del 2022. Después, ¿qué va a pasar? Después que ya todo el mundo va a tener dinero, ya todo el mundo, aparte de que solamente afecta a 1.161.000 beneficiarios de bono social, y el resto de la gente que estamos viendo que existen, pero que no están incluyéndose en estas ayudas asistencialistas del gobierno, ¿qué hacemos con ellos? Porque no pueden justificar probablemente sus ingresos, por ejemplo, y por ese motivo ya no tienen ningún derecho. Me parece que por ahí no. Y según Cáritas, hay más de 6 millones de familias vulnerables que no les pertenece el bono social porque no pueden cumplir todos los requisitos que se les exige para poder solicitarlo. Y hablando de todo esto, ¿qué está ocurriendo con los cortes de suministros y las moratorias? ¿Qué es el principio de precaución también? Bueno, el principio de precaución es una ley que solo está en Cataluña. La llaman, bueno, esta ley lo que hace es que las eléctricas, antes de cortar la luz, tienen que llamar a servicios sociales. Los servicios sociales son los que le dicen a esta persona no le podéis cortar porque es vulnerable. Aquí en Madrid ocurre al contrario. Aquí en Madrid la empresa eléctrica te corta la luz, luego tú vas a servicios sociales a ver si hacen el favor de podértela dar otra vez. Sigo con el ejemplo de la cañada. Entonces, lo que pretendemos también es que ese principio de precaución se instale en Madrid también, vamos, en todo el país. Pero teníamos la idea de hacerlo y de seguir luchando por ese principio de precaución aquí. Bueno, cuando lleguemos a la tarifa social de las compañeras ya no nos hará falta el principio de precaución, pero mientras tanto sí es conveniente que la gente no le puedan cortar ningún tipo de suministro, ni luz, ni agua, ni gas. Y en eso andamos. ¿Y qué está ocurriendo con los cortes de suministros y moratorias? Bueno, mira, hoy hemos estado donde hemos estado antes, he comprobado, ¿no?, que lo están vendiendo como algo que nos está concediendo el Ministerio. Cuando el Ministerio en la primera moratoria ya nos prohibió usar la palabra moratoria y dijo que no iba a conceder ni una más. Si se han concedido 3 más es porque los movimientos sociales se lo han peleado. Y hemos estado en la calle y hemos estado dando ruedas de prensa y hemos estado machacando, y entonces lo que han ido haciendo es, de cara a la pandemia,
ir ampliando esa moratoria, diciendo que no se cortan los suministros y que no se desahucian. Esta mañana ha habido un desahucio en Madrid, importante. En Madrid hay desahucios todos los días, con y sin moratoria, y cortes de luz todos los días, con y sin moratoria. Porque es lo que te estoy diciendo, los servicios sociales no te atienden a esas familias vulnerables antes de que llegue la empresa y corte. Y entonces te tienen que dar un informe de vulnerabilidad al que es muy difícil que te le den, ¿eh? Yo he tenido que denunciar a una asistenta social porque se negó a darme el informe, diciendo que tenía órdenes de arriba de no darlos. No sé si arriba se refería al Altísimo, pero vamos, que no daba los informes. Y tuve que ir y denunciarla y me llamó y antes de la semana tenía el informe. Si no tienes ese informe de vulnerabilidad, ni las empresas eléctricas, ni los caseros con los desahucios, ni el IBIMA, ni nadie te va a hacer absolutamente nada, porque ese informe es imprescindible. Y si no lo dan los servicios sociales, pues entonces tenemos el problema que tenemos. Bueno, ahora vamos a pasar al anuncio de Ruesta, de nuestro pueblo, para que vayáis cuando queráis a visitarlo. Conectamos ahora con Estanislao Cantos Mateos, ingeniero aeronáutico y militante anticapitalista. Buenas noches, Stani. Buenas noches, Ru. La electrificación del transporte público es una de las metas propuestas para frenar el cambio climático. ¿Es factible electrificar todo el transporte con energías renovables? La verdad es que el sector del transporte, ¿no?, es uno de los sectores clave en la transición ecosocial, ¿no? Tengamos en cuenta que en el Estado español el sector del transporte contribuye con el 30% a las emisiones de gases de efecto invernadero y a nivel de consumo energético final es del orden del 45% del consumo energético, ¿no? Entonces, pues es uno de los sectores clave en los que hay que actuar para mitigar, ¿no?, todos los efectos del cambio climático, además pues de manera urgentísima, ¿no? Claro, el problema es que la agenda oficial está basada en sustituir las flotas de vehículos actuales por flotas de cero emisiones, ¿no? Pero sin reducir la flota, e incluso las previsiones oficiales son de que va a aumentar, ¿no?, el número de coches, por ejemplo, ¿no? Claro, esto, aunque no sea lo apropiado, o sea, va a ser muy complicado que se consiga por dos cuestiones muy básicas, ¿no? La primera de ellas es que ese 44% del consumo final, ¿no?, que hoy es a base de combustibles fósiles, habría que pasarlo a el consumo de electricidad. Esto implicaría multiplicar nuestro consumo actual de electricidad por 2 o por 3. O sea, el sistema de red eléctrica actualmente es incapaz de asumir toda esa cantidad, ¿no?, de energía. Y la segunda cuestión es la de los materiales, ¿no? Según el informe de la Agencia Internacional de la Energía, de las previsiones en cuanto a consumo de materiales, pues prácticamente un 45% de los materiales se los llevaría la flota de vehículos eléctricos y las baterías, ¿no? O sea que es una agenda totalmente inasumible, tanto desde el punto de vista ecológico, pero también desde el propio punto de vista de que el planeta es finito y que los recursos son finitos, ¿no? Entonces, ¿es posible electrificarlo? Pues todo lo que hay ahora mismo, yo creo que no. ¿Es posible que tengamos un transporte que sea sostenible? Pues sí, pero para eso es necesario transformaciones muy profundas en
en la sociedad, ¿no? Desde el modelo productivo hasta pues, una mejora del transporte público y un cambio en el modelo de ciudad. ¿La electrificación del comercio y el tejido productivo podría ser renovable de aquí en un futuro? Bueno, pues estamos en una situación parecida en el sentido de que también tiene mucho peso, ¿no? en el consumo tanto de energía como en lo que respecta a las emisiones. Claro, lo que pasa es que el comercio y el tejido productivo no lo podemos eliminar de raíz, ¿no? Es decir, o sea, al fin y al cabo, para vivir tenemos que consumir cosas y evidentemente no podemos seguir consumiendo en los niveles que lo hacemos actualmente, ¿no? Pero siempre un mínimo de mercancías tendremos que consumir. Claro, entonces aquí, para que eso sea posible, hay dos premisas básicas. Uno, la producción tiene que ser de cercanía y además el propio transporte de las mercancías pues tiene que ser mediante medios sostenibles, ¿no? que fundamentalmente hoy es en carretera, pues hay que pasarlo al ferrocarril. Y después lo que respecta a la industria, bueno, pues parte se tendrá que electrificar, parte tendrán que emplear renovables directas, ¿no? Por ejemplo, asociados a los procesos térmicos, que se puede emplear solar térmica, aunque son procesos bastante caros. Y después, ¿no? Otro de las tecnologías que se quieren implantar, pues la cuestión del hidrógeno, que tiene muchas limitaciones. Entonces, claro, el problema fundamental, sobre todo, de la industria es que ni todas las actividades industriales son electrificables, ni todas las actividades se pueden emplear renovables directas, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los retos que no está solucionado, ¿no? Y sabemos que tanto el transporte aéreo como el marítimo son los dos más contaminantes. ¿Cómo ves tú su futuro? Pues mira, me alegro que me hagas esa pregunta porque, bueno, está en cierta medida extendido que la aviación y que el transporte marítimo son los más contaminantes, pero realmente, en términos absolutos, el más contaminante es el transporte por carretera, ¿no? O sea, por ejemplo, según los datos mundiales, el transporte por carretera, dentro del sector del transporte, contribuye con el 70% de las emisiones, ¿no? Y en el caso del inventario del Estado español, en el cual pues, no se considera el flujo internacional, el transporte por carretera supone el 90%, ¿no? O sea que tengamos claro que el principal sector en el que hay que reducir las emisiones es el transporte por carretera. Ahora bien, eso no quita que el transporte marítimo y el aéreo son muy contaminantes y además para la cantidad de viajes que realizan, ¿no? O sea, que también el transporte por carretera es muy contaminante porque la mayoría de los viajes se realizan por carretera, ¿no? Claro, estos dos sectores, tanto el aéreo como el marítimo, también son muy complicados de transformar en sectores que sean renovables, principalmente porque son trayectos muy, muy largos, ¿no? Entonces, esto requiere de una gran capacidad de almacenamiento de la energía para que, por ejemplo, ¿no? En los coches eléctricos, uno de los problemas que se habla ahora es la cuestión de la autonomía, ¿no? Que es complicado conseguir coches que duren más de 300 kilómetros, 400 kilómetros sin repostar, ¿no? Claro, eso en el caso de un avión o de un barco que recorren miles de kilómetros es completamente inviable, ¿no? Entonces, ahora mismo, lo que es la conversión a vehículos de cero emisiones en estos dos sectores está muy verde, ¿no? Y no se espera que eso sea posible hasta 2035, 2030, 2035, que se desarrollen aviones eléctricos o aviones de hidrógeno, ¿no? Entonces, ahora mismo lo que parece que está más en boga es la cuestión de los biocombustibles, pero bueno, en cualquier caso yo creo que estos son dos sectores en los que hay que reducir drásticamente su uso y sustituirlo por el ferrocarril allá donde sea posible, ¿no? Por ejemplo, o sea, eso, y después también está la cuestión de la producción de cercanía, ¿no? Yo creo que es el otro aspecto clave.
Pues muchas gracias, Stani, por estar esta noche con nosotros y esperamos verte pronto. Encantado. Sole, la creación de una eléctrica pública podría ser la solución a los incrementos de los precios de la electricidad. Uf, vaya pregunta. A ver, según lo que entendamos por una eléctrica pública, ya hay una eléctrica pública en Barcelona, una comercializadora, ya hay comercializadoras cooperativas y no han conseguido ofrecer un precio mejor que el PVPC, quiero decir. ¿Y por qué? Pues porque el sistema eléctrico quizás no lo entendamos bien y las cosas no sean tan fáciles. Donde deberíamos invertir, el sistema eléctrico tiene 3 patas, y es la producción, luego se produce esa electricidad y se transporta en alta tensión y en media y baja tensión, y después se consume. Así que el consumo es la comercializadora, el transporte es Red Eléctrica y las distribuidoras, y la producción, la generación de electricidad la producen las productoras generadoras. Pero es que en esas 3 patas están actuando los mismos. Si la producción es lo que se vende, es el producto que se vende, que es la electricidad, quizás sea más conveniente invertir fondos públicos en este tipo de producción. Y fondos públicos pueden ser muy diversos, o sea, pueden ser fondos públicos o puede ser participación también ciudadana o participación de otras empresas. Quiero decir, sobre todo, quitar ese oligopolio, que es casi un monopolio, a las compañías eléctricas. Después, el transporte también debería tener una parte más pública, tener en cuenta que el transporte en alta tensión, Red Eléctrica, además de ser la propietaria de la red de alta tensión, es el operador del sistema. El operador del sistema es quien decide qué central tiene que ponerse a producir ahora mismo y cuáles no, en función de la demanda. Yo siempre digo que esto es como el director de la orquesta del sistema eléctrico. Así que Red Eléctrica tiene un 20% de SEPI y unos beneficios antes de impuestos de un 49%, o sea, es una empresa rentable. No, lo siguiente. Bueno, pues creo que no debería tener un 20% de SEPI, sino que a lo mejor debería tener mucha más participación pública. Luego, las distribuidoras, que tienen una función muy importante, porque además de ser las que hacen el mantenimiento de nuestra red para que el cable, para que la electricidad llegue a nuestras casas, además tienen otras potestades, como por ejemplo la concesión de puntos de suministro. Las distribuidoras también tienen un papel importante, porque además de ser las que hacen el mantenimiento de esta red eléctrica, también tienen la función de aceptar o no puntos de suministro para nuevas conexiones, por ejemplo, de fotovoltaica. Después tendríamos las comercializadoras, pero la comercializadora lo que hace en realidad es facturar y comprar en el mercado mayorista. La gestión del mercado, de la compra de la electricidad en el mercado, sí que la hace la comercializadora y sí que puede tener una buena función, pero, como os digo, quizás deberíamos plantearnos, lo primero, reestructurar el sistema, y lo segundo, implicar más función pública y más inversión ciudadana, más inversión participativa, o sea, romper, para que pueda haber una competitividad, romper este oligopolio que hay, metiendo muchos más actores, muchos más participantes en este sistema. Paca, ¿cuáles son las reivindicaciones inmediatas que exigís desde los colectivos sociales? Bueno, pues a ver, teníamos 5 puntos. En la última manifestación que hemos hecho teníamos 5 puntos. El primero es evitar los cortes, por supuesto. La segunda parte era conseguir una tarifa social
queríamos también reivindicar el hecho de que si no rehabilitamos y aislamos las viviendas de los pobres, el aire, el frío y el calor se va por las rendijas. Entonces era muy importante habilitar y rehabilitar esas viviendas. Y no solo rehabilitarlas, sino acompañar a esas personas, porque bueno, si las metes en un dilema de que tienen que pedir unas subvenciones y esto se monta una gran parafernalia burocrática para poder solicitar una ayuda para rehabilitar su casa, no solamente eso, sino acompañarlas, orientarlas y que esas casas se rehabiliten, porque si no, el ahorro energético, la energía se está yendo por todos los sitios. Me parece que la cuarta o la quinta, ya no sé por la que iba, era salirnos de la Carta de la Energía. Porque la Carta de la Energía, el tratado de la Carta de la Energía, es donde las eléctricas se sienten seguras y pueden demandar a los estados. Por ejemplo, con el tema de la pandemia, las eléctricas han demandado a este país y demandan a los estados por tomar medidas en la pandemia. Si toman medidas de no desahuciar o toman medidas a favor del cambio climático, estas empresas pueden demandar a los estados porque no ganan lo que tienen previsto. Los juicios son con 3 abogados a puerta cerrada y tienen todo el derecho del mundo de poder sacar cantidades millonarias a los estados. Bueno, hay 164 tratados que ha firmado España. Esto se firmó la primera vez con Felipe González y se ha seguido firmando. Hay 164 tratados que impiden que los pobres tengamos mejor vida, porque a ellos les perjudicamos en sus beneficios. Y cuando ellos se sienten perjudicados en sus beneficios, demandan al Estado, y el Estado para. Y entonces, bueno, pues los fondos buitres siguen desahuciando, las eléctricas nos siguen cortando la luz y los suministros, y todo lo que está continuando así. Italia se ha salido de ese tratado y pretendemos España salirnos del tratado. Ya hay 220 colectivos que han firmado una carta a la señora ministra para pedirle que lleve al Congreso de los Diputados que España no queremos salir de ese tratado de la energía. Y pues mira, vamos a aprovechar este momento y vamos a ir al briconsejo que nos ha preparado Bea. Hola a todas y bienvenidas al briconsejo. Parece que está más que claro que no podemos continuar así. Nuestro planeta no puede más. Hemos hipotecado el futuro de generaciones que aún están por llegar y lejos de preocuparnos por ello, seguimos asistiendo a debates estériles de quienes al frente de organismos con capacidad de decisión no quieren empezar a poner limitaciones a quienes están haciendo de la crisis climática y a costa de la supervivencia humana el negocio de unos pocos y sus familias. En el programa de esta noche estamos abordando esta cuestión, analizando los actuales modelos de consumo basados en la liquidación de los combustibles fósiles y con una apuesta clara por las energías renovables, que son aquellas que provienen de fuentes naturales y que por lo tanto son inagotables, limpias y garantizan la conservación de nuestro hábitat. Pero, ¿por qué está costando tanto entender que ya no hay más margen de tiempo para adaptarnos a este tipo de energías? Mientras el cambio climático avanza, sin que podamos frenarlo, los gobiernos de todo el mundo, y en especial los de la Unión Europea, entre los que se encuentra el Estado español, continúan sin asumir plenamente su compromiso en materia de reducción de gases de efecto invernadero. La excusa es la misma de siempre, y para los de siempre, la economía. Quienes más tienen no quieren renunciar a sus privilegios a pesar de ser quienes contribuyen en mayor medida a la contaminación del planeta, mientras se pone el foco en las clases populares, aquellas que soportan los efectos del cambio climático sin poder aliviarlos por el precio que fijan quienes se han hecho con el monopolio de las energías. Pero la realidad es la que es y los datos que nos ofrecen son contundentes. Las temperaturas aumentarán y tendremos días más cálidos y olas de calor mucho más largas. Las precipitaciones se reducirán y aparecerán las sequías, fomentando la aridez del suelo y el aumento de la desertificación.
Los ecosistemas terrestres y marinos se verán afectados igualmente de diversas maneras, dando lugar a la desaparición de especies. Y en definitiva, la riqueza de la flora y la fauna de la península ibérica se perderá, apareciendo otros sistemas ecológicos más empobrecidos y mucho más vulnerables. La clase política tiene una responsabilidad crucial, pero también nosotros y nosotras tenemos que tomar una posición clara ante quienes gestionan los recursos. Sabemos que delegar sin más no es la solución, entre otras cosas porque no podemos esperar demasiado de quienes pasan de gobernar un país a asesorar a la dirección de una empresa eléctrica, por ejemplo. La solución pasa, sin lugar a dudas, por la concienciación. Esto es el primero de todos los pasos ante unos efectos que, según informes científicos, serán irreversibles e incontrolables por los seres humanos. Ahora es ahora y hoy. Acordaros de darle a like, comentar abajo y compartir por todas las redes sociales. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Bea. Sole, ¿las comunidades energéticas y las cooperativas pueden ser la solución? Hombre, pueden ser y son parte de la solución, porque como decía antes, necesitamos una inversión tanto pública como privada, participativa, ciudadana, o sea, necesitamos invertir en energías renovables y claro, a través de las cooperativas, a través de las comunidades energéticas, además conseguimos implicar a la ciudadanía, porque la transición energética no solamente es cambiar de combustible fósil a combustible renovable. Es una transformación en valores también, es otra forma de hacer las cosas, porque nos estamos cargando el planeta, o más bien ya nos lo hemos cargado, y necesitamos entender qué es lo que está ocurriendo. Es muy difícil porque las personas tenemos un problema y es que nos cuestan mucho los cambios, pero ya hemos visto cómo hemos cambiado nuestras formas de actuar con la pandemia y además rápido no, rapidísimo, así que sí que podemos hacerlo, que no queramos hacerlo es otra cosa, pero que poder, claro que podemos, pero no interesa tampoco a grandes empresas que participen, que haya más participación de otras empresas más pequeñas. ¿Por qué? Pues porque le quitan parte de su pastel. El problema de todo esto es que la energía no está considerada un derecho. La energía es un producto más, es un producto de mercado, se vende como si fuera un producto de mercado y es un bien esencial, un servicio esencial, básico, un suministro básico, necesario, si queremos tener una vida digna. Si queremos volver a las cavernas como antes, pues no, pero claro, tampoco viviremos más de 30, 35 años, que era la esperanza de vida entonces. Ese es el gran problema. Bueno, pues como cada mes nuestras compañeras han preparado una agenda pues, para ver los actos que vamos a tener en los próximos días. El sábado 13 de noviembre se ha convocado movilizaciones en todo el Estado en defensa del sistema público de pensiones y contra la ley Escrivá. Os animamos a participar en vuestros territorios. Del 8 al 14 de noviembre nos visitarán compañeros de EZLN. Pasarán una semana compartiendo experiencias y participando de distintas acciones y actividades en Madrid y Valencia. Del 22 al 24 de noviembre se celebra en Valencia el segundo Congreso del Sector del Mar y Puertos de la CGT. Durante los días en los que este comicio se desarrollará, se podrá ver la premier del largometraje Paralelo 3550. Se trata de un trabajo periodístico de Sergio Rodrigo sobre el drama migratorio de la frontera sur española y la labor de salvamento marítimo. Será el día 22 de noviembre a las 20 horas en los Cines Badel. Os recordamos que el 25 de noviembre es el Día Internacional contra las Violencias Machistas, bajo el lema Abre los ojos ante las violencias machistas. Participa en las movilizaciones de tu localidad. Antes de despedirnos, ¿alguna de vosotras os gustaría añadir algo más? Bueno, pues a mí sí me gustaría añadir. A mí me gustaría añadir que todo esto tiene que continuar. O sea, que no se va a parar. O sea, que eso es un proceso que va a llevar a lo que tiene que llegar. Porque si no, toda la gente que está diciendo en mi territorio no quiero renovables, que sepa que si el planeta se pierde el territorio. O
O sea que aquí tenemos que luchar todos por ese planeta. Y este planeta, de lo malo, lo menos malo son las renovables. Y que no nos va a quedar más remedio, si queremos tener un poco de vida digna, tener renovables. Porque si no sí que va a avanzar en lo que llaman el colapso y vamos a colapsar todos. Y la biodiversidad, tan traída y tan llevada también, pues si el planeta sigue calentándose, no va a haber biodiversidad. Ni va a haber territorio, ni pueblo, ni patio de mi casa. Por lo tanto, tenemos que estar todos a una a conseguir que si queremos vivir con un poco de dignidad, tiene que ser renovable, no queda otra. Pues ha quedado todo dicho. Muchas gracias a las invitadas por acompañarnos esta noche, sobre todo a vosotras que nos estáis viendo desde casa, que si no estuvieras ahí no sería posible. Recordad que el próximo martes tenemos un programa de libre pensamiento y el martes 23, Rojo y Negro en Lucha. Nosotras nos volvemos a ver, como siempre, el 14 de diciembre. Salud y hasta la próxima.